Buenas noches, nosotros somos la sección H del EDC de la PROMED, las chicas superpoderosas, y vamos a dar inicio a la mesa redonda sobre la película La Autora de Brest. Nuestros participantes el día de hoy son Andrea Muñoz, Rocío García Salas y yo, Evelyn Recinos, que esta vez fungiré como moderadora. Parte de la introducción a esta mesa redonda es hablar un poco acerca de la película La Fille de Brest o La Autora de Brest. Es una película que se estrenó en 2016 y narra los hechos relacionados al retiro del medicamento Mediator, que es el Benfluorex, por el creciente número de valvulopatías que notó la doctora Irene Frachon por el uso del medicamento Mediator, que se utilizaba como anorexígeno e hipolipidémico en pacientes principalmente diabéticos. Este fue retirado del mercado en 2009 tras esta denuncia y hasta donde finalmente por heridas y homicidio involuntario y por engaño agravado. Lo importante de esta película es que trata varios temas que son de importancia para la comunidad de los químicos farmacéuticos. Entre ellos, pues está primero la ética médica. Entonces, los participantes, les cedo la palabra. Ok, buenas tardes, mi nombre es Andrea Muñoz y el primer tema que vamos a hablar es sobre la ética médica, que como sabemos la ética médica es un aspecto fundamental en el sector de la salud, ya que permite establecer los principios que orientan la conducta y las decisiones que toman los profesionales de la salud, además que nos garantiza que los médicos actúen de manera responsable, honesta y ética en el cuidado de sus pacientes y de esta manera se promueve la confianza entre los médicos y los pacientes. La ética en las empresas farmacéuticas es de suma importancia. Estas empresas son responsables de desarrollar, producir y promover medicamentos, los cuales serán utilizados por millones de personas. La ética exige que se asuma responsabilidad al momento de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, lo que requiere que estas empresas eviten prácticas como manipulación de datos, comercialización engañosa u ocultar posibles efectos adversos, tal como se observó con el medicamento Mediator de Servier. Bien, entonces solo como para ir resumiendo los dos puntos de vista que acaban de presentar, pues podemos decir que parte del rol de la ética médica dentro de la película es dar el consentimiento informado a todos los pacientes y digamos evitar que se den este tipo de ocultamiento pues casi a propósito de la información, especialmente por el efecto anorexígeno que presentaba el Mediator y que fue ocultado por más de 36 años para quienes utilizaban este medicamento. Creo que podemos pasar al siguiente tema que es importante de la película, que es la denuncia de la corrupción. Entonces, le cedo la palabra nuevamente a Andrea. Ok, como denuncia de la corrupción podemos decir que es un factor esencial que fomenta la transparencia y la justicia en una sociedad. Sin embargo, como se observó en la película, denunciar la corrupción puede ser un desafío debido a las posibles represalias y riesgos para quienes lo realizan. Por lo tanto, es importante contar con mecanismos de protección y apoyo a los denunciantes para garantizar su seguridad y así fomentar una cultura de denuncia segura y efectiva, ya que la denuncia de la corrupción es un punto clave para la defensa de los valores éticos y morales. Muchas gracias, Rocío. La corrupción va en contra de la ética y promueve la desconfianza en los sistemas regulatorios. Como se mostró en la película, es importante tener evidencias sólidas y verídicas como los testimonios de los pacientes para denunciar la corrupción. A modo de proteger a los denunciantes, es importante que toda evidencia sea confidencial. Gracias a las dos por su participación y como para ir también sintetizando lo que han expuesto, parte de saber que esta denuncia de la corrupción también puede presentar represalias, lo podemos ver en el personaje Levine, que es el líder del departamento de investigación del Hospital de Brest, quien al final pierde todas sus becas de investigación
por apoyar la denuncia en contra del mediador. Entonces, siendo con esto, parte de la importancia que se muestra en la película era el acceso a la información, especialmente en los casos que se habían presentado. Nuevamente, Andrea, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Tenemos que el acceso a la información puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Por lo tanto, es esencial promover y proteger el derecho de las personas a acceder a la información precisa y completa en todos los ámbitos de la vida, incluida la salud, ¿verdad? Muchas gracias, Rocío. Em, Básicamente, el acceso a la información es un derecho importante que promueve la transparencia y permite la participación ciudadana, logrando así la disminución de la corrupción. Lo cual es creo que es uno de los, tomando en cuenta lo que hemos expuesto ahorita y en el punto anterior, creo que es parte importante que muestra la película, que es justamente cuando se empieza a negar los casos que existen de valvulopatías y de hipertensión arterial pulmonar, tachando los más de 500 casos de evidencia anecdótica, ¿verdad? Dando así pues también una falsa sensación de que la información que se está presentando es falsa y está relacionado con la corrupción. Y finalmente podemos dar paso a las implicaciones éticas y legales. Entonces, Andrea, te vuelvo a dar uso de la palabra. Muchas gracias. Tenemos que la corrupción en la industria farmacéutica puede darse en diferentes prácticas, como el ocultamiento de la información sobre efectos secundarios de medicamentos, como lo observamos en la película, la promoción engañosa de productos o la manipulación de estudios clínicos. Estas acciones violan los principios éticos fundamentales, los cuales pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los pacientes, ya que la transparencia y la responsabilidad son valores fundamentales que promueven la protección de la salud y el bienestar de los pacientes, garantizando así la confianza entre los medicamentos administrados. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Como hemos estado hablando, se sabe que la ética es fundamental y de suma importancia en la industria farmacéutica. Los casos de corrupción tienen tanto implicaciones éticas como legales, afectando así a los pacientes y la integridad del sistema sanitario. Es aquí donde la transparencia y la responsabilidad pueden prevenir o evitar los casos de corrupción. Muchas gracias a las dos por esta intervención. Como para ir sintetizando lo último que acaban de exponer, podemos ver que también todas estas implicaciones éticas las va representando la doctora Irene Flachon, que ella siempre utiliza la expresión de que a quién estamos tratando, al paciente o estamos sirviendo a las grandes farmacéuticas. Es uno de los puntos centrales dentro de la denuncia que se hace contra Mediator y al mismo tiempo va relacionado con esos dos puntos anteriores que hemos estado pues discutiendo con anterioridad y que también pues la ética es la parte fundamental que les va a permitir a los doctores, a los nuevos farmacéuticos tener esta medida de nuestra moral durante las experimentaciones científicas. Entonces, como para ir concluyendo esta mesa redonda, creo que podemos llegar a la conclusión de que la película de la doctora de Brest posee tres pilares principales, que es la bioética, la lucha contra la corrupción, principalmente dentro del ámbito científico, y de las implicaciones legales que esto puede llegar a causar en la vida real, puesto que este caso, por mucho que quisiéramos pretender que es ficción, realmente ocurrió dentro del marco de la Francia que se empezaba a enfrentar a la epidemia de gripe porcina. Al mismo tiempo, también es importante resaltar que como científicos, como futuros profesionales de la salud, nuestros valores éticos deben estar guiados siempre en qué va a beneficiar al paciente. Y todo esto va también
relacionado a los valores que como estudiantes de la única universidad pública debemos presentar. Principalmente, evitar la corrupción y el denegar el acceso a la información, que al final es importante y necesaria para la información de los pacientes. Con esta conclusión, damos por finalizado la mesa redonda. Voy a darle la palabra a las presentadoras para que puedan despedirse. Muchas gracias por su atención y esperamos que los temas abarcados en nuestra mesa redonda sean de utilidad para formar pues, a químicos farmacéuticos que sean íntegros y éticos en la profesión. Concuerdo con lo que... Muchas gracias, Rocío. Gracias. Concuerdo con lo que Andrea dijo. Gracias por su atención y esperamos que esta mesa redonda haya sido de gran utilidad tanto para todos los futuros farmacéuticos y médicos, así como para todas las personas que siempre van a ser pacientes, de que estos tienen que saber que tienen derecho a la información y que no se deben de quedar callados. Gracias a las dos por sus intervenciones y por sus aportaciones. Con esto damos por finalizada la mesa redonda. Yo soy Elena Recinos y me despido y agradezco por su atención.